proyecto de carrera docente está listo para su promulgación. Este jueves la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y el Ejecutivo aprovechó esta instancia para anunciar el envío de un proyecto de ley que va a permitir entregar por los próximos 8 años, se supone, si se avanza en esa legislación, un bono de incentivo al retiro de los docentes. El beneficio va a cubrir a 20.000 profesores en edad de jubilar, quienes podrían recibir en promedio unos 20 millones de pesos si es que se cumplen ciertas condiciones. El Colegio de Profesores destacó el anuncio hecho por el gobierno y se mostró satisfecho con el proyecto despachado por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa crea un sistema profesional docente que se hace cargo del agobio laboral de los profesores, aumentando las horas no lectivas, se incrementan las exigencias a los estudiantes de pedagogía y a las universidades que imparten la carrera, aumentan las remuneraciones de los profesores, entre otros aspectos, pero queremos analizar en detalle de qué se trata esta carrera docente. Es por eso que vamos a conversar sobre este tema acá esta noche en Vía Pública. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. En primer lugar, a Mario Aguilar, quien es prosecretario del Colegio de Profesores. Mario, gracias por acompañarnos acá esta noche. Un gran gusto estar acá. Joaquín Walker, quien es subdirector ejecutivo de Elige Educar. Joaquín, gracias también por estar aquí. Muchas gracias a esta hora por la invitación. Un gusto. Loreto Jara, profesora e investigadora del área de Política Educativa de Educación 2020. Loreto también, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y Jorge Mansi, quien es director de MIDE UC. Jorge, también, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A ver, ¿qué dijo la ministra del Piano hoy, luego de que se despachara esto? Que es un proyecto que va a la vena de la calidad de la educación. El diputado Belolio, de oposición, destacó que es un buen proyecto para el país, aunque hay lamentando que sería una iniciativa que discrimina a los profesores de colegios subvencionados y a las educadoras de párvulos. En primer lugar, me gustaría conocer cuál es el análisis que hacen ustedes en términos generales sobre esto que salió ya del Congreso. Partimos con usted, don Mario. Bueno, en la introducción tú decías que el Colegio de Profesores estaba muy satisfecho. Yo debo hacer la precisión que es el presidente del Colegio de Profesores el que está muy satisfecho. Y hablando de los profesores, más allá de la organización gremial, yo te puedo asegurar que la gran mayoría no estamos conformes con este proyecto de carrera docente. Esta no es nuestra carrera, no es lo que nosotros hemos aspirado y hemos demandado por mucho tiempo. Por décadas, nosotros desde los años 90 levantamos la demanda de una carrera docente, pero bajo una concepción pedagógica, una concepción de desarrollo académico que la carrera presentara, donde tuviera opciones de asumir responsabilidades y tareas que fueran reconocidas, donde el empoderamiento estuviera en la comunidad escolar para desde esa comunidad escolar producir el desarrollo de nuestra profesión que necesitamos y las condiciones laborales que necesitamos. Y esta carrera que se aprobó hoy día está muy lejos de eso. No es nuestra carrera, en ese sentido lo reiteramos, porque independiente que tuvo algunos cambios, producto del paro docente que realizamos de 57 días, tuvo algunos cambios que lo hicieron menos tenebroso que el proyecto original. De todas maneras, no dejó su lógica productivista empresarial. Esta idea de que desde afuera te certifican, le cambiaron la palabra que era muy agresiva, una palabra que nos irritaba mucho, certificación, pero la cambiaron por sistema de reconocimiento del desarrollo profesional, pero se mantiene la misma lógica. Viene un externo y te certifica, tienes que rendirle cuenta a un externo, y eso saca el foco de lo principal del trabajo docente, que es el aula y el trabajo con los niños. Para progresar en la carrera docente, más que preocuparte del aula, tú tendrás que preocuparte de esa certificación a la que tendrás que rendir cada tanto tiempo a un externo, a alguien que probablemente jamás pisará la escuela, que serán los que te van a evaluar en tu trabajo, en las pruebas que rindas, que no necesariamente van a tener que ver con tu trabajo cotidiano, y por lo tanto tiene el foco absolutamente errado. Independiente de que haya tenido algunos cambios y que se suavizó en algunas arbitrariedades muy brutales que tenía el proyecto original, o independiente que anexamente haya cosas válidas, como hoy día el bono al retiro que se anunció, que se prolonga por 8 años, independiente de eso, nosotros no estamos conformes con esta carrera y esta no es nuestra carrera. Mario, desde su lógica no es que los profesores no se quieran evaluar, sino que no les gusta el sistema que se está desarrollando para aquello. Por supuesto, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en que haya una manera en ponderar el desarrollo profesional docente, pero esa ponderación debe contener distintos aspectos, no una prueba, a nuestro entender, bastante sesgada y bastante alejada, no necesariamente cercana a la realidad del trabajo docente. Ponderar el desarrollo académico del profesor, cuánto se ha perfeccionado, grados que ha obtenido, magíster, doctorado, ponderar las responsabilidades, ponderar lo que ha investigado, ponderar distintos aspectos y a partir de eso decir que ha jerarquizado de determinada forma y no en una prueba externa que, insisto, probablemente va a ser muy lejana a la realidad del trabajo cotidiano del docente. Ese es un primer punto. Me gustaría saber la opinión de ustedes en términos generales y también sobre esto que está planteando Mario. Bueno, primero, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nosotros en Elige Educar sí estamos contentos con este proyecto de ley que se aprueba. Consideramos que es un paso importante y al igual que los diputados hoy día, los senadores ayer
señalaron que este proyecto de ley va al corazón de la calidad educativa, nosotros en el IGEDUCAR consideramos lo mismo, porque son los profesores el factor que más incide en el aprendizaje de los niños y niñas dentro de la sala de clase. La evidencia es contundente en este sentido y hoy día mejorar las condiciones de enseñanza de los profesores, mejorar la formación de los futuros profesores va a permitir robustecer el quehacer pedagógico para el futuro. Ciertamente hay cosas que mejorar, más adelante supongo conversaremos de eso, pero nosotros también en el IGEDUCAR hemos hecho levantamiento de información. Sabemos que hay posiciones divididas y es difícil decir cuál es la voz de los profesores. Y nosotros hicimos una encuesta hace poco, entre septiembre y octubre, que se llamaba Voces Docentes, que hicimos con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que muestra las diferencias que hay entre los profesores. Pero aparecen cosas muy interesantes. Primero, el 76% quiere que haya una nueva política docente. Quieren también que en las remuneraciones hayan elementos como, por ejemplo, que la evaluación de desempeño que incida en ellas. O sea, el 61% está de acuerdo que la evaluación incida en las remuneraciones. Al mismo tiempo considera un alto porcentaje de perfeccionamiento, la antigüedad y otras medidas que están consideradas en el proyecto de ley. Y también el 61% considera que una prueba de conocimientos disciplinares es un instrumento efectivo y pertinente para evaluar el ejercicio pedagógico, y un 79% considera que el portafolio es un buen instrumento y que las prácticas pedagógicas debieran ser consideradas en las evaluaciones. O sea, yo entiendo que hay visiones distintas, pero una gran parte del profesorado, esta es una encuesta representativa a 1000 profesores a nivel nacional, que es muy clara en decir que sí se quieren muchos de estos elementos que están en esta carrera docente. Hay cosas que modificar, hay cosas que mejorar, pero al menos en estas encuestas, podemos hacer ahora con el proyecto de ley aprobado otra medición, la vamos a hacer nosotros en los próximos meses, pero en los profesores muchos de estos elementos gustan, y por sobre todo esta nueva carrera docente, sabemos, va a la calidad de la educación en su mejora, y va a ser un paso importante para ir avanzando en la mejora de nuestro sistema educativo. Sí, hay dos elementos que yo veo ahí que surgen con fuerza lo que ustedes están planteando. Yo sé que la carrera docente tiene varios elementos más, pero lo que tiene que ver con la evaluación, el sistema, cómo se desarrolló, y también el tema de las remuneraciones. Me gustaría conocer también de ustedes la opinión general sobre la carrera docente, pero en particular podríamos partir primero con el aspecto de la evaluación. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo salió desde el Congreso? A ver, bueno, Chile tiene evaluación docente, es uno de los pocos países que ha tenido un sistema activo de evaluación, ahora ya lleva 12 años. Y es un sistema que ha permitido apreciar de una manera más equilibrada dónde están los desarrollos, los aspectos más desarrollados del desempeño profesional de los docentes en el aula y dónde están las falencias. Y yo creo que felizmente ahora tenemos una visión un poco más matizada, menos prejuiciosa. Antes de hablar, previo a la evaluación docente, se hablaba en nuestra sociedad de los profesores con mucho prejuicio, en general negativo. Cosa que afectaba, por supuesto, la dignidad del trabajo de los profesores y era injusto desde el punto de vista de que no se hacía cargo de dónde estaban realmente los problemas. Yo creo que ninguna profesión, yo no soy profesor, soy psicólogo, ninguna profesión en nuestro país puede sentirse plenamente orgullosa del grado en el cual nuestros egresados están suficientemente preparados ni nos desempeñamos laboralmente. Yo creo que la profesión docente es otro ejemplo, yo creo más que otros, donde la necesidad de desarrollo permanente es muy grande. Y por tanto yo creo tener una carrera que se haga cargo de las grandes tareas que son atraer a jóvenes más talentosos a la formación docente. O sea, no disuadirlo, porque hoy día lo que nuestra sociedad hace es ahuyentar a los jóvenes talentosos. Lo hacen los padres todos los días cuando los muchachos le dicen que están pensando en estudiar pedagogía, lo hace la sociedad en general, que los trata de ahuyentar. Si tienen buenos puntajes, ándate a otra parte. Mal. Segundo, la formación no ha sido suficientemente, no ha estado a la par de las expectativas del país. Y no hemos tenido carrera. Entonces, en ese sentido, esto es un avance muy, para mi gusto, en las políticas públicas, haber podido juntar en una ley ambiciosamente todos estos aspectos es un muy buen avance. Nos va a dar una base muy distinta para hablar de este tema en una década más y para poder saber cómo perfeccionamos eso. Lo que yo tengo claro es que al menos se ha tomado una decisión sensata en términos de identificar dos instrumentos que son
de todos los que podrían haber, que no son tantos tampoco, aquellos que sabemos nos otorgan información más relevante. El portafolio internacionalmente es considerado como el instrumento que más se aproxima a evaluar de una manera auténtica lo que hace un docente en el aula. Por supuesto que no es el desempeño típico de cualquier día, porque por razones éticas el profesor sabe que va a ser evaluado, sabe que se le va a filmar, por ejemplo, se prepara, ¿no es cierto? Y eso implica una cierta alteración respecto de lo que habría hecho cualquier día, pero aún así ese es un instrumento que es un registro bastante cercano y es validado por la encuesta que hizo Elige Educar. De manera que yo creo que, y la prueba, que yo entiendo, Mario concentró un poco más sus dardos en la prueba, tiene el elemento de que representa un aspecto más específico, pero reconozcamos la preparación, el grado en el cual yo me siento preparado o manejo suficientemente bien mi disciplina, sea la historia, sea la matemática, ¿no es cierto? Sea la educación física, es una base también para que yo pueda ejercer bien. Por tanto, esos dos instrumentos están, para mi gusto, bien pensados, lo que no quiere decir que no tengamos muchos desafíos por hacer que esos instrumentos puedan ser mejorados, revisados, y especialmente un elemento que yo recojo de lo que dice Mario, que es cómo acompañamos ese sistema de carrera con buenos dispositivos formativos en el aula. Yo creo que hay un punto en lo que se llama, que yo simpatizo completamente, solo no en el sentido de que eso sea lo único que haya, pero necesitamos complementar una evaluación que tiene consecuencias, que es la que está en la carrera, con sistemas evaluativos que estén más cercanos a acompañar un proceso de desarrollo continuo en la escuela. Perfecto. Loreto, me interesa saber tu opinión, pero también si es que podemos explicar a lo mejor a los que nos están viendo y no tienen muy claro qué es lo que finalmente se aprobó en términos de evaluación, ¿cómo se va a desarrollar ese proceso? Sí, un poco antes de entrar de lleno en el tema de la evaluación, que es uno de los más peliagudos, por decirlo de alguna manera, solo señalar que efectivamente el que sea uno de los temas más complejos da cuenta de lo complejo que es también la labor de un profesor. ¿Cómo sabemos o cómo evaluamos el desempeño de un buen profesor en el aula? Es una discusión que podemos tener por mucho tiempo, digamos. Pero en el fondo, y lo que debiera pasar, es avanzar hacia una cultura evaluativa en la que los profesores sientan que naturalmente se desarrolla un proceso en el que un externo, que también podría ser un interno, podría ser parte de tu propio equipo directivo, quien evalúe y se acerque a observar de una manera que acompañe, no que sancione, no que castigue, sino que acompañe la labor del profesor y que permita entregar los dispositivos y las herramientas necesarias para el mejoramiento pedagógico, de la práctica pedagógica. A nosotros, en términos generales, nos parece que este es un proyecto que no será la mejor carrera docente del mundo, sin duda, tiene elementos mejorables. La gradualidad de su implementación es un poquito lamentable en algunos casos porque quisiéramos que todos los cambios que se proponen empezaran a partir de ahora ya. Porque si una de las gracias que tiene este gran proyecto es que crea un sistema de desarrollo profesional docente, como su nombre lo indica, y aborda distintos componentes que son súper necesarios para el mejoramiento del trabajo de los docentes. O sea, desde la formación inicial, y que a nosotros nos parece extremadamente relevante que se suban los requisitos a las instituciones formadoras de formadores, que se aumenten los requisitos para quienes quieran ingresar a estudiar pedagogía, que también hace un reconocimiento a la complejidad de la labor docente y a la sofisticada que es esa profesión. Esos son algunos elementos: formación inicial docente, mentoría, esto de los tramos de desarrollo profesional, porque antes, evaluación docente tenemos, ¿hace cuánto? 12 años que tenemos un sistema de evaluación docente. No pasaba demasiado con eso, salvo los profesores que salían evaluados un poco más descendidos, digamos, que ahí, para lo que sirve la evaluación docente, es decir, tenemos que apoyar a estos profesores con programas de superación profesional. Pero si te iba muy bien, no pasaba mucho más que eso. Más o menos, ¿cómo salió finalmente del Congreso este nuevo sistema de evaluación? La evaluación docente considera un instrumento de reconocimiento de tus competencias, conocimientos pedagógicos disciplinarios, más un portafolio que es el símil de lo que existe hoy día en el sistema de evaluación docente, que en el fondo es una recopilación de, comillas, evidencias del trabajo docente que dan cuenta de cómo te desarrollas tú en sala de clases, cómo planificas, y se incorporó, que es como la novedad del portafolio, un nuevo módulo de ese portafolio que considera trabajo colaborativo fuera del aula, que también fue una de las solicitudes. ¿Y esa prueba que tú mencionabas al inicio, de qué se trata? Bueno, habrá que medio diseñarla también, que es una de las grandes tareas que tiene este sistema. Se generan muchas evaluaciones
que ojalá no fuesen tantas tampoco. De hecho, eso es uno de los grandes cambios, que si te va bien en ambos instrumentos, no necesariamente tienes que estar evaluándote a cada rato. Pero debiera ser un instrumento que permita poner como en conjugar, digamos, el conocimiento que tú tienes de la disciplina que enseñas con el conocimiento pedagógico de cómo eso se enseña. O sea, un profesor de matemáticas va a tener que demostrar que sabe ciertos aspectos de la materia y va a tener que dar una prueba de conocimiento. ¿Eso ustedes lo evalúan bien? Lo pregunto por lo siguiente, leí una entrevista hace un tiempo de alguien en Finlandia, si no me equivoco, decía, para nosotros la mejor prueba, sello de garantía de que el profesor sabe es que salió de una buena universidad, salió bien formado en ese proceso. Por lo tanto, no necesitaban ellos estar haciendo pruebas de conocimiento a lo largo del proceso. Claro, quisiéramos que eso sucediera, pero sabemos que hoy en día tenemos problemas severos en formación inicial docente, por lo tanto necesitamos saber si los profesores tienen los conocimientos y las herramientas necesarias para enfrentarse a las salas de clase, ¿no? Mario, su opinión. Sí, mira, este es un debate muy interesante, no nos va a alcanzar el programa para entrar Sí, en todas las profundidades. No, recién en el hacer, primer claro. punto. Sí, pero nosotros en Chile en general, no solo en educación, pero más dramáticamente en educación, entró una moda desde los años 90 que es la evaluatitis, ¿ya? Todo hay que evaluarlo, todo permanentemente, hay que evaluar a los estudiantes, pruebas estandarizadas, presiones, 50 pruebas a través de toda la historia de un estudiante, a los profesores tenemos que evaluarlo, tenemos que evaluar esto, tenemos que evaluar lo otro. Y finalmente tienes un sistema que permanentemente vive preocupado de la evaluación y no de los procesos. Ojo con eso. La pedagogía, el acto de enseñar, el proceso de aprendizaje es un acto muy complejo. Si hay algo que no es estandarizado, es el acto que se produce, la interacción que se produce en un proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay nada menos estandarizado que el acto de aprender y de enseñar. Es muy particular, tiene particularidades ambientales, tiene particularidades individuales, tiene particularidades contextuales. Y cuando tú estandarizas, se te pierden esas particularidades. Se te pierden esas particularidades. Y nosotros hemos llegado en Chile a un sistema sobreestandarizado. Y lo estandarizado puede estar muy bien para la producción de salchicha, puede estar muy bien para la producción de zapatos, pero está muy mal para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque nosotros enrielamos y sesgamos cada vez que se estandariza. El CIMSE es una estandarización brutal. Yo participo activamente en una campaña que se llama Alto al CIMSE, que pretende poner el foco en la discusión o poner en el centro del debate el tema de cómo se presiona a nuestros niños para rendir en pruebas estandarizadas de una manera brutal en algunos casos. Cómo a los niños se les ha quitado en Chile el derecho a una educación integral. Cómo los niños en Chile cada vez pintan menos, cantan menos, hacen menos deporte, hacen menos teatro, porque todo está hacia el rendimiento de las pruebas estandarizadas. Y eso se entiende por calidad. Y a la carrera docente esta que se aprobó está a la base de la misma filosofía. Aunque no lo diga explícitamente, la filosofía central está en que el profesor tiene que estar bien preparado para producir rendimiento en pruebas estandarizadas. Y nosotros eso lo discutimos, porque nosotros no sentimos que eso sea educar. Porque un buen profesor, ¿quién es un buen profesor? Un buen profesor es quien produce aprendizaje en sus estudiantes. Finalmente eso es lo que importa a un buen profesor. Pero aprendizaje es algo mucho más complejo y mucho más rico y mucho más diverso que simplemente votar un resultado en una prueba estandarizada. Entonces, nosotros en realidad lo que estamos con nuestra disconformidad Mario, con esta carrera es que estamos poniendo en discusión el tema esencial. ¿Cómo sabes tú, cómo puedes decir, cogiendo lo que tú dices, estamos totalmente de acuerdo, la docencia es altamente compleja? Tú vas a un aula de un colega, ¿tú sabes si tu colega lo está haciendo bien o mal? ¿O es imposible saberlo? O sea, yo, profesor, puedo saber si mi colega está haciendo un buen trabajo o no, por supuesto que sí. Y si eso es posible hacerlo, ¿por qué no se podría además posible? Mira, tu pregunta me permite poner en discusión otro tema también, porque en Chile opinan mucho de educación gente que no es de educación. Yo pregunto con Elige Educar, que están tan contentos con esta carrera docente, ¿cuántos de los de Elige Educar trabajan en aula hoy día? ¿Cuántos hacen clase o cuántos tienen experiencia en clase? Te apuesto que muy poco. Y son expertos, supuestamente. Estamos llenos de expertos que nunca han pisado un aula como no han trabajado nunca en una aula, no saben lo que es la cultura escolar. Son economistas, son ingenieros comerciales, son ingenieros industriales, son psicólogos, claro. Por lo menos la psicología tiene cierta afinidad. Pero hay una serie, o sea, los economistas se han convertido en expertos en educación y uno se pregunta... Sí, solo un paréntesis fue interpelado Joaquín. Primero, sí hay profesores
hay psicólogos, hay sociólogos, un equipo interdisciplinario, por supuesto. Está bien, pero y si no es estamos personal, semana a semana en la sala de clases, observando, acompañando profesores. Observando. Sí, y acompañando pero profesores. Eso no es lo mismo. Ya sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero nos complementamos no es lo también mismo que con otros vivir que son profesores. cotidianamente en la escuela. Por supuesto, por supuesto. Lo que y por quiero eso decir- también escuchamos pero profesores, mira, hacemos Javier, encuestas, levantamos Javier, estudios. Si no te tenemos quiero otro rol. descalificar, disculpa, no te lo tomes como algo personal. No, está bien, Yo está estoy bien. poniendo en cuestión cómo en Chile se puso de moda que los expertos en educación son gente que no tiene directamente que ver con educación y que desde afuera aterrizan así, y tratan de pontificar sobre lo que se debe hacer en la escuela, lo que es bueno, el currículum, etcétera. Y uno se pregunta, ¿qué formación tienen en currículum? ¿Qué formación tienen en psicología del niño y del aprendizaje? ¿Qué formación tienen en didáctica? ¿Qué formación tienen en metodología? ¿Qué formación tienen en filosofía de la educación? ¿Qué formación tienen en sociología de la educación? Muy poca. Y con eso, insisto, no te lo tomes personal, por favor, porque es un problema más global, no es un problema particular del Elige-Educar o 2020, es un problema que los think tanks en educación se pusieron de moda hace algunas décadas en Chile y como que han pontificado mucho. Y eso es una cosa que tenemos que corregir. Los profesores tenemos que hablar más de educación y no con eso no pretendo impedir que otros hablen de educación, pero creo que se tiene que escuchar mucho Me más. gustaría escuchar ahí la opinión de Jorge también sobre esto. Sí, bueno, es que mi pregunta tenía que ver con algo que, reconociendo que cada profesión tiene su propio, su código y yo también soy de aquellos que me gustaría que hubiera mucho más la voz de los educadores discutiendo los temas de educación. Yo soy psicólogo, por ejemplo, no soy de allí. Entendiendo también que en cualquier sociedad uno de los temas que más convoca a toda la sociedad es educación, porque a todos nos interesa y por tanto también es legítimo y es democrático que todos participemos. Pero mi punto tenía que ver con tu afirmación de que esto de la evaluatitis, o no me acuerdo cuál fue la expresión, yo soy de aquellos que, personalmente no soy de aquellos que crea que es una buena idea estar sobreevaluando. De hecho, yo participé en una comisión el año pasado, antepasado ahora, para reducir, en que una de mis aspiraciones era que redujéramos la cantidad de pruebas SIMSE, y felizmente eso se plasmó en una nueva propuesta, digamos, de calendario que redujo bastante sensiblemente el número de pruebas, porque sobreevaluar es una exageración. Y ahí no hay una contradicción, perdón Jorge, en que se reduzca la cantidad de pruebas de ese estilo y sin embargo a los profes se les mida a través de este otro Pero estilo. es que habíamos llegado a una exageración. En SIMSE, de haber estado midiendo más o menos 4 o 5 pruebas por año, habíamos llegado a 17 pruebas por año. Eso era demasiado y no era necesario. El caso de los docentes, lo que es cada 4 años en la evaluación docente, ellos tienen que someterse a una evaluación que incluye un portafolio, que incluye una filmación, un informe que emite un tercero, que es un par, un informe que emite el director. Que no vale para la carrera ahora. Ahora no. El informe del par claro. ni el del dos jefes Sí, no vale. pero, por supuesto, podemos entrar en qué se puede hacer con otros instrumentos. discutible. Sí, por supuesto. Pero mi punto tenía más que ver, volver al punto más esencial de tu afirmación. ¿Es posible o no es posible evaluar la docencia? Y es posible asociar una evaluación de eso a una carrera. Porque lo que tú estabas afirmando era algo que yo suscribo, que es algo que se parece más a la evaluación puramente formativa. Es decir, un dispositivo que yo instalo al interior de una escuela, donde yo, por ejemplo, soy director o soy un jefe de OTP, y yo trato de acompañar el proceso de los profesores que trabajan conmigo para que tengan o incluso yo como par de ellos, que tengan un desarrollo continuo. Pero en una carrera nacional eso no funciona. Y los países que han intentado mezclar evaluaciones locales con carrera nacional, les pasó a Portugal, es un desastre. ¿Ya? Entonces, tienes que tener un sistema paralelo, que es un sistema con consecuencias y que no es estandarizado como una prueba, pero tiene elementos de estandarización para que sea justo. ¿Ya? ¿Puede hacerse eso bien o no? Esa era mi pregunta. ¿Ya? Y yo creo que sí se puede hacer bien. Te lo voy a responder. Javier quiere hablar, pero Sí, Joaquín. y también después Joaquín, yo también estoy de sobre acuerdo lo que con va a Mario venir. con el exceso de pruebas estandarizadas para nuestro estudiante. Lo del SIMSE es brutal, desvirtúa el objetivo de la educación, totalmente de acuerdo. Lo que pasa acá con la carrera docente es distinto. Ojo, no nos confundamos. Es posible que un profesor se evalúe solo una vez, y quede en el tramo avanzado, que es el último tramo obligatorio mínimo esperado, y con eso no se evalúa nunca más. Entonces, también aclaremos, porque estamos confundiendo que esto es como el SIMSE, que hay que evaluarse 17 veces en un año. No, esto puede ser muy sencillo. Puede ser que un profesor se evalúe solo una vez se en su certifica carrera. porque tiene que seguir con la evaluación docente. La evaluación docente sí, pero con las que dé la consecuencias prueba para de el sistema de conocimiento, desarrollo profesional Aclaremos, docente. sigue la evaluación. Sigue la evaluación docente para el sector municipal cada 4 Pero años. lo más probable es que cambie. Y lo más probable es que Está cambie. cambiando. Tú Pero estás esperanzado que cambie. ¿Ah?
tú estás esperanzado que cambien, esta ley no cambia. No, digo, cambia, me pues, parece a mí sería- bastante razonable creer que, dado que ahora tenemos las altas consecuencias en el sistema de la carrera, probablemente la evaluación docente tenga que adaptarse más a un sistema de carácter formativo. Perdón, Sí, solo quiero para escuchar terminar, también, ya. que el tema de la evaluación, aquí se nos queda fuera algo que se agregó en el Senado. Yo estoy de acuerdo que no podemos estar solamente en la evaluación, en pedirle a los profesores también en cómo damos apoyo, cómo acompañamos y logramos que todos los profesores puedan mejorar, tengan más herramientas. Y el proyecto de ley desde el origen tiene un mejoramiento a la formación en servicio a través de cursos y programas del CPIP, pero además incorpora un nuevo elemento, que es la formación local, contextual, desde la escuela, que es un elemento que se agregó en el Senado, que justamente lo que está diciendo Mario Exacto. y Jorge, que el IGIUCAR hizo esta propuesta entre muchos otros actores y se acoge y permite que todas las escuelas tengan planes de ciertas mejora escuelas constante, no, ciertas escuelas. diferenciando el tipo de ordenamiento que tiene hoy día la Agencia de la Calidad. Entonces, entre más alto está ordenado, más autonomía tiene, y entre más bajo, menos autonomía tiene, pero finalmente habrá este acompañamiento para todos los Y creo que profesores. después avancemos que es también a los un otros poco puntos que aclarar, decía No Loreto. todas, y no todas van a entrar en ese sistema. Es bueno aclarar, no Autónomamente. todas. Loreto, A propósito luego- de evaluación y procesos de formación continua, hay otro elemento que como este es un sistema de desarrollo profesional docente, los elementos se relacionan entre sí. Por lo tanto, la evaluación docente debiese entregar insumos para saber, por ejemplo, por dónde canalizar los procesos de formación continua y de desarrollo profesional que idealmente se implementen dentro de los propios centros educativos, dentro de la propia escuela, y que la evaluación docente entregue insumos para saber por dónde mejorar y apoyar al profesorado. Entonces, que los elementos que componen este distinto sistema se interrelacionen entre sí de manera de entregarle a los profesores y a sus equipos directivos herramientas para la mejora. Y eso va a ser un trabajo bastante complejo, y lo más probable es que los sistemas de evaluación cambien y que se incorporen otros elementos de evaluación para las educadoras de párvulo, para las especialidades técnico-profesional y otros profesionales de la educación que tampoco han participado de estos procesos de evaluación. Y la idea, a propósito de evaluatitis, pero en el buen sentido de la palabra, que también otro cambio que se incorpora es la evaluación al propio sistema de desarrollo profesional docente, que eso también a nosotros nos parece un cambio importante, porque hay una gran magnitud de cosas que van a suceder implementando este sistema. Entonces, necesariamente va a haber que hacer ajustes, va a haber que mejorar los procesos de licitación o de las instituciones que elaboran, implementan, desarrollan, revisan, corrigen y entregan resultados de evaluación, porque es información súper relevante para el mejoramiento de las escuelas. Mario, su opinión para cerrar Sí, este punto, sí. para que conozcamos Mira, otros aspectos de la... Tú, Patricia, partiste preguntando si acaso nosotros estábamos en contra de evaluarse. Y yo quiero reiterar y insistir en que no es así. Nosotros lo que queremos es que se pondere, o sea, a ver, no hay que inventar el café con leche, eso es lo que quiero decir. Hay experiencias de cómo debería ser un desarrollo pedagógico y académico de la profesión docente, que es más parecido a lo que hacen las universidades. Jorge eso sabe porque es académico universitario. En las universidades te ponderan según los grados académicos que tienen. Por ejemplo, en esta carrera docente no vale tener un magíster, o vale muy poco, es casi insignificante. ¿Qué mejor certificación, si quieren certificación, que una persona, un profesor, haga un magíster, estudie 2, 3 años, haga tesis, haga investigación, todas las exigencias del grado académico de magíster, que son bastante altas, y obtenido ese grado académico, que es toda una exigencia que tuvo que pasar ese profesor, todo un elevar su nivel para poder alcanzar el grado magíster, eso le significa en la carrera una determinada mejoría salarial y una determinada jerarquización mejor. ¿Qué mejor certificación que eso? Si un profesor es doctorado, le vale muy poco en esta carrera profesional docente. Es muy absurdo. Tú voy a poner un ejemplo a lo mejor exagerado. Va a la Universidad de Harvard, un profesor de matemáticas, vuelve con un doctorado en matemáticas y no le vale casi nada en la carrera. Le vale apenas un pequeño aspecto dentro del portafolio que lo metieron casi como un anexo producto de nuestro paro. Entonces, está mal concebida esta carrera. No es que no queramos volarnos, claro que un profesor, si le dices tú, si usted tiene un postítulo le vale tanto, si usted tiene un magíster le vale más, si tiene un doctorado le vale más, si usted tiene publicaciones le vale, si usted asume responsabilidades como ser profesor jefe, o ser coordinador de un área, o ser asesor del centro alumno, o ser asesor del centro padre, esas responsabilidades que le van a implicar prepararse y formarse, vale, y le va significando mejoría salarial. La experiencia vale. Le quitaron la asignación de bienio a los colegios particulares subvencionados en el Senado por una indicación del gobierno, que es una brutalidad.
porque en pedagogía la experiencia vale. Esto es como los pilotos y las horas de vuelo. Tú te subes con mucha más confianza a un avión de un piloto con 3.000 horas de vuelo que un piloto con 100 horas de vuelo. Y en pedagogía tiene mucho de praxis, y no solo de formación teórica o de creer que porque se obtiene un resultado en una prueba se es inmediatamente un gran profesor. Un gran profesor es también una persona que tiene mucho saber hacer. Sí, yo sé que el tema de la evaluación da para mucho más, pero la idea también es conocer otros aspectos de la carrera docente para que no se nos vaya totalmente el tiempo. Yo sé que no es fundamental, pero es importante también lo de las remuneraciones. Se supone que acá se establece un incremento. Me gustaría que nos contara, Joaquín, cómo quedó finalmente en el Congreso. Mira, lo más importante, creo que es una señal pública relevante, es que la remuneración inicial, la que van a tener los profesores que recién comienzan, va a ser para un contrato de 27 horas de 800.000 pesos, que es el promedio de las otras profesiones. O sea, se equipara para al 37 fin, horas. 37 horas. Sí. Se equipara al fin la pedagogía, el sueldo de los profesores con el promedio de las otras profesiones, terminando con una desigualdad brutal que existe hoy día. O sea, desde el comienzo ya subimos la vara. Luego viene una alza de remuneraciones más o menos constante en la medida que se avanza en los distintos tramos, que son 5. Recuerdo que hasta el tercero es el tramo obligatorio, y por ejemplo al quinto año un profesor puede estar ganando cerca de 1 millón de pesos estando en el tramo avanzado. Así es. Yo no recuerdo el monto exacto, si alguien me ayuda con el 9.46. porteo, perdón. Ya. Aquí, ¿El porteo? no, Pero, aquí tengo el torpeo. Ya. No, pero por favor, Sí. y llega hasta por favor, ayúdame con 2 millones. Lo menos- el que está en ese tramo puede llegar a El estar hasta experto 1 millón. El experto 2 llega hasta 2 millones de pesos. O sea, lo que más podría llegar a ganar un profesor es... 2.026.000. Y cuando recién Los comienza... que llegan a la calificación sí, más alta. ya, y los que Experto y el sueldo Para el inicial. que recién está partiendo, 800.000 pesos. Ya, 790. Eso sí. con 37 horas. Sin, Eso sin considerar, por ejemplo, la asignación de vulnerabilidad, que es un elemento importante que se incorpora en el sí, proyecto eso de es ley. otro elemento Ya. Que los profesores que trabajan en establecimientos con una concentración igual o mayor al 60% de alumnos prioritarios van a recibir una asignación de cerca de 43.000 pesos. Tengo una duda ahí. ¿Hubo algún cambio finalmente? ¿Se aumentó o no esos sueldos en cuanto a los tramos en comparación a cómo estaba antes del paro de los profesores? Porque había ahí un reclamo también respecto a que los sueldos no eran tan... Sí, Yo sé no que era lo hubo ajustes, esperado. pero se mejoró la curva en O sea, los a lo primeros mejor Mario lo años. tenía Se más mejoró claro. la curva en los primeros años de remuneraciones. Ya, parece que había que era esperar algo, mucho que era tiempo algo pedido, más, que ¿no? esperar mucho tiempo Sí. para llegar al 1.000.000 de pesos, y ahora eso se Eso es se más adelanta. rápido, Sí, más eso rápido es ese proceso. En cualquier caso, es un avance significativo respecto de la remuneración. Claro, es que al principio se antes de desarrolló la- toda una polémica porque lo que recuerdo fue que el entonces ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, hablaba de 1 millón de pesos para los profesores, o casi 1 millón de pesos, pero ahí estaba hablando de 44 horas, que no es precisamente la cantidad de horas que hacen todos los profesores, no es la generalidad. Oye, y esto se da en un contexto que también, felizmente, también hay un avance en disminuir la carga, la sobrecarga lectiva. Ya, ¿no? ese es el otro Y punto. eso- Expliquémoslo también, ¿en qué consiste? Bueno, y eso también fue aumentado como resultado de la movilización. de la movilización de los profesores, que ahora en el extremo va a llegar, entiendo, hasta una reducción del 40%, pero la primera reducción es al 30%. A continuación se va a avanzar gradualmente al 35%, y para los establecimientos donde hay más concentración, que también, de nuevo, hay que recordar que Chile, y eso es bien significativo, asumir que enseñarle a los chicos que en escuelas, digamos, donde hay una mayor concentración de niños con vulnerabilidad, no solo es más caro, como usualmente, sino que requiere más recursos, más tiempo de los docentes. Y por tanto, hay que reducir las horas lectivas de esos docentes. Me parece, es de mínima justicia, por una parte, pero también es asegurar condiciones más equitativas para que allí puedan haber aprendizaje de calidad. Ahora, ¿quedan así más atractivos los sueldos para los profesores? Lo digo pensando en el ejemplo que siempre he usado. Un alumno en el colegio que es bueno para matemáticas y que se enfrenta a la disyuntiva. ¿Voy a estudiar una ingeniería o quiero ser profesor? Porque siento que tengo vocación para enseñar a los alumnos, pero ahí es donde se dice la vocación también tiene un límite, cuando hay una diferencia muy grande en términos de sueldo. Sí. ¿Son atractivos estos sueldos para...? Resultan un poco más atractivos O un en poco más comparación atractivos de nomás. cómo eran antes, ¿verdad? Ahora, es difícil también valorizar el trabajo de un profesor, de una educadora de párvulos, que son la profesión peor pagada de Chile. Es incongruente, ¿no?, con la importancia que tiene ese rol, y no pueden tener sueldos tan bajos. Entonces, claro, no es súper difícil decir cuánto debiese ganar un profesor, pero efectivamente hay un aumento que es considerable y que no se daba desde los años 90. Preguntémoselo a Mario.
Sí, mira, efectivamente los sueldos van a mejorar. El docente de régimen en el proyecto, tanto para los profesores en ejercicio, la mayoría va a tener algún grado de mejoramiento, como el caso de los profesores nuevos que van a entrar con un salario mucho más alto, a partir de un piso que hoy día es no sé si vergüenza será la palabra para calificarlo, pero es muy bajo. Pero aquí ese es el punto. Yo creo que el tema en discusión no es si los sueldos debían subir o no, porque yo creo que había un consenso en el país a esta altura ya de que los salarios docentes eran demasiado bajos y era un compromiso casi de los principales que el gobierno tenía. O sea, los sueldos docentes tenían que subir en este periodo y eso ya estaba casi consensuado en el país. El tema es cómo suben, qué hay que hacer para que suban. Y ahí viene la crítica de nuevo que hacemos a la filosofía de la carrera docente que nosotros no compartimos, que tiene que ver con la filosofía del sistema educacional chileno, que es un sistema basado en lógicas de mercado, en lógicas economicistas que nosotros cuestionamos. En realidad, cuando estamos cuestionando la carrera docente, estamos cuestionando la filosofía de la educación chilena, el paradigma de la educación chilena, que se comprometió a cambiar. Entonces, claro, van a subir los sueldos, no estoy eludiendo la pregunta, van a subir los sueldos, pero seguimos inmersos en esta concepción educacional que nosotros los profesores de Chile cuestionamos. Claro. Cuestionamos porque nosotros queremos educar, no adiestrar. Entonces vamos a tener que seguir adiestrando, preparando para las pruebas estandarizadas, teniendo que certificarnos cada tanto tiempo con mejor sueldo. Está bien, uno puede sentirse satisfecho de que haya un mejor sueldo, pero nuestra lucha es mucho más de fondo. Nuestra lucha va al tema del derecho de los niños, yo quiero reiterar eso. El derecho nosotros como educadores a educar y no adiestrar, y el derecho de los niños, tus hijos y los hijos de los que nos están escuchando en las casas, a tener acceso a una educación de verdad, a una educación donde desarrollen todas sus capacidades, porque también el arte es parte importante del desarrollo de una persona, también el deporte es parte importante del desarrollo de una persona, también la sociabilidad es parte importante, la emocionalidad son parte importante. Y nosotros los profesores tenemos cada vez menos tiempo para dedicarnos a esas cosas porque lo que tenemos que hacer es rendir, producir. Bien. Sí, ya nos quedan un par de minutos, así que les pido que se pueden sí, yo creo que este es un dilema acotando. Sí, es un dilema complejo. Yo creo que no es fácil encontrar el equilibrio adecuado para no generar las condiciones para lo que tú señalas. Yo creo que cuando alguien me dice estamos haciendo un sistema que lo que hace un profesor es adiestrar, evidentemente estamos desprofesionalizando a un profesional. Lo que queremos es un docente que sea... y dañando a los niños. Por supuesto. Sí. Y eso quiere decir que tenemos que ir cuidando las señales que estamos dando. Yo creo que hubo un avance en el sistema de evaluaciones de los estudiantes, en el sentido de tratar de ampliar el foco del puro CIMSE, y acordémonos, el CIMSE eran unas pocas disciplinas, o sea, ampliaron áreas evaluadas y se consideraron ahora aspectos que no teníamos previamente, incluyendo aspectos como la sociabilidad, como los hábitos de vida saludable, que son aspectos que están fuera del foco de lo que tradicionalmente, o la formación ciudadana, que son aspectos que muy necesarios para mi gusto en una formación integral, y que todavía tenemos que aprender a cómo van a convivir con los otros aspectos de la formación, y por tanto debemos dar señales coherentes para que los profesores entiendan que la sociedad demanda de ellos una actitud profesional. Pero había que hacerlo ahora, pues, Jorge, en esta carrera. Pero yo creo que esta carrera no es incompatible y con en la eso. reforma educacional Mario, en general, y no se está haciendo. Yo creo que la carrera no es incompatible. Si no, ¿cuándo lo con hacemos? eso. Si no era ahora que hay reforma porque educacional. Esto es parte de un sistema que primero es reconocer, partamos por algo muy básico, ¿ya? Que es reconocer que la sociedad lo que tiene que hacer es valorar esa profesión, ¿ah? como una profesión esencial para el futuro del país. Eso se demuestra, por supuesto, también en el reconocimiento material, pero es simbólico también, ¿no es cierto? Y depositar una confianza en los profesores para que los profesores nos ayuden a esta sociedad a cumplir sus aspiraciones con sus hijos y sus jóvenes, pero también hacer de esa demanda una exigencia. Eso es retórico, no se traduce en normas concretas. Si la carrera docente ratifica la línea que nosotros estamos cuestionando y que tú mismo dices estar de acuerdo. Yo quiero un país donde quienes se van a formar como profesores, ojalá sean de los buenos egresados de la enseñanza media. Yo quiero un país donde las facultades de educación estén entre las facultades más prestigiosas de la universidad. ¿De acuerdo? Yo quiero un país donde ser profesor sea considerado un orgullo en las familias y no una desgracia, ¿ya? En mi familia no es una desgracia que yo sea profesor, te lo garantizo. O sea, yo soy hijo de profesor. Y eso conlleva responsabilidades. Y yo creo que lo que hace esta ley es justamente establecer que para que como sociedad vayamos dando esas señales que tenemos que profundizar y ampliar, conlleva exigencias. Y esas exigencias yo no las llamaría... Lamentablemente se nos va estamos ya más de media hora conversando sobre el tema, así es que
va a quedar varios temas ahí pendientes para una segunda oportunidad en la que podamos conversar sobre esto, porque hay varios aspectos. Así que les doy las gracias por habernos acompañado acá hasta esta hora. Vamos a seguir conversando en otro momento. Vamos a hacer después de que termine el video. Es bastante complejo todo esto. Gracias por estar acá. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.